Mañana se toma un café con Claudia Marcelo Abdala. Él es presidente del PIT-CNT, se declara comunista y comenzó a trabajar a los 16 años. Bueno, recibimos a Marcelo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Pero es un gustazo estar aquí. Igual, no habías estado nunca en el programa, es me la parece. primera vez. Ni siquiera en la otra mesa de allá, así que es un placer recibirte. Bueno, ¿cómo te sienta la presidencia del PIT? ¿Cómo te tratan estas primeras semanas ahí en la presidencia? Bueno, siempre son labores, digamos, que además de la actividad sindical normal, nosotros actuamos en defensa de la vida y en defensa de la calidad de vida de la gente que vive de su trabajo en los distintos gremios. Pero podría decirse que tanto en la Secretaría General, la Vicepresidencia como la Presidencia hay un esfuerzo adicional por el desarrollo de la unidad del movimiento sindical. Claro. Aquí en Uruguay hay una cosa que es rara en el mundo, digamos. En vez de que existan centrales sindicales por cada profesión o por cada ideología que convive en el movimiento sindical, tenemos la unidad sin exclusiones de todo el movimiento obrero. Entonces siempre uno tiene que actuar, bueno, generando consensos, componiendo, atendiendo distintas posiciones y bueno, es una linda labor. Por ahora me siento muy bien. ¿Y le pediste algún consejo a Pereira? Bueno, yo trabajé prácticamente con él, actuábamos de conjunto, prácticamente todas las decisiones las tomábamos colectivamente, así que en realidad lo conozco re bien. Y bueno, y si no gana, ponele que no gana la presidencia del Frente Amplio, ¿debería devolver Pereira al movimiento sindical o quedarse en la política? Bueno, en realidad él nunca se fue del movimiento sindical desde un aspecto, porque él sigue siendo afiliado a su sindicato de base. Sí. ¿No? Bueno, el movimiento sindical es tan amplio que uno puede tomar lo que es el secretariado del PIT-CNT o su mesa representativa, pero tiene enorme cantidad de escalones que llegan hasta el lugar de trabajo. Claro. ¿No? Él no se fue, digamos, si él perfectamente, si así lo determinara, él dijo que no, pero podría volver. Para eso tendría que, en realidad no es una decisión nuestra, la Federación Uruguaya de Magisterio debería, digamos, proponerlo. pero ahí está. No creo, cuando un compañero, digamos, sale a otra esfera de la actividad, en general no vuelve para cuidar, digamos, los límites entre una cosa y otra. Ahora, la actividad sindical es uno de los trampolines a la arena política, ¿no? ¿Vos te ves con esa posibilidad en el futuro, como le pasó a Pereira? No me lo planteo, digamos, pero porque tengo una concepción distinta. Yo, por ejemplo, no creo que haya una carrera sindical. Creo sí que el movimiento de los trabajadores necesita crear un conjunto de organizaciones para defender sus intereses. Algunas pueden ser organizaciones económico-productivas, como una cooperativa, otras organizaciones que tienden a resolver la cuestión de la vivienda, otras organizaciones sociales como el movimiento sindical, más destinado a la reivindicación económica, y otras son políticas e ideológicas, ¿no? Yo lo que tengo definido desde muy chico es digamos, actuar en cualquier lugar en defensa del interés de los trabajadores, pero a priori, digamos, yo no me planteo bueno, después de esto hago esto otro, la vida va Claro, diciendo, pero bueno, ¿no? estás abierto, puede pasar, ¿no? Claro. Y uno está bien que se plantee esos desafíos. De hecho, yo empecé a militar en el movimiento estudiantil y desde los 16 años, cuando estábamos enfrentando a la dictadura, yo me incorporé a la Unión de Juventudes Comunistas, ¿no? En realidad, en el caso mío, se podría decir que empecé a militar primero desde una perspectiva político-ideológica y luego entré en el mundo del trabajo y por tanto en el, Ahora, qué curioso, ¿no? en Porque el movimiento sindical. Vos tuviste un papá de raíz ballista, ¿no? Hasta donde me comentaron. No tanto necesariamente. mi padre, es un poco más lo que pasaba con los abuelos de nuestra generación. De alguna manera ellos eran clase obrera, actuaban en los sindicatos y de repente votaban direcciones sindicales clasistas, como por ejemplo la de la UNRWA, pero después a la hora de la elección votaban al señor Luis Valle, por ejemplo. Había esa cuestión, porque creo que la herencia del vallismo, si uno la mira con un sentido histórico, me refiero al primer don José Valle y Ordóñez y también a Luis Valle Berres, que promovió en definitiva un proceso de industrialización y allí aparecieron la ley de consejos de salario. Digamos que gran parte de esas tradiciones son absorbidas por el movimiento obrero y hasta por el pensamiento de izquierda. Entonces, creo que las familias nuestras, en nuestros antepasados, se reportaban esas ideas, aunque actuaban en el movimiento obrero. Ya
La generación de mi padre, de mi madre, bueno, ahí ya vivieron otros fenómenos. ¿Qué te alejó de esa herencia familiar, de ese pensamiento vallista? Bueno, al final, la propia experiencia de la gente y cuando hubo una ruptura muy fea, digamos, que fue el ascenso al autoritarismo, en general todas esas familias se pasaron abiertamente a la izquierda, ¿no? Capaz que defendiendo los mismos puntos de vista que antes defendían siendo vallistas, porque hay que saber que, por ejemplo, don José Valle y Ordóñez tuvo enormes enfrentamientos con la gran propiedad de la tierra, con el latifundio, con lo que hoy es la asociación rural. Entonces, ahí hubo un proceso de síntesis. Yo creo que en muchos sentidos la actividad sindical confluyó en un cambio, digamos, de carácter ideológico donde muchos trabajadores se hicieron de izquierda, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo percibís esto de la conflictividad laboral, que ahora subió un poquitito, pero en líneas generales está bastante más baja que lo que era antes de la pandemia, ¿no? Hay como una suerte de escalada de paros ahora con lo que pasó en ANCAP, con lo que pasó en el puerto, en la industria frigorífica, es decir, en el transporte. ¿Cómo lo estás leyendo vos? Desde el gobierno están diciendo de que, bueno, esto tiene un trasfondo político, ¿no? Yo te digo, con la mano en el... No hay una gradualidad, dice el ministro de Trabajo, en plantearse las medidas. Con la mano en el corazón, Sí. yo te digo, si uno mira, por ejemplo, una cosa que siempre es referencia para nosotros, el índice de conflictividad que prepara la Universidad Católica, Sí. hubo mucho más conflictividad en el 2015, 2016, 2017 que ahora, ¿no? Es decir, lo que ellos están sosteniendo, si mirás, por ejemplo, un indicador de la conflictividad que es horas hombre de paro con respecto a la posibilidad de total de horas trabajadas, en realidad hay menos conflictos ahora que hace 4 años. Claro, pero las medidas, por ejemplo, parar una refinería, ¿no fue demasiado? Bueno, hay una discusión táctica allí, lo que hicieron los compañeros de la Federación Está ANCAP. rota ahora, ¿no? Sí, la tenemos que pagar todos. Lo que hicieron los compañeros de la Federación ANCAP fue un paro general de 24 horas en defensa del Portland. Lamentablemente, digamos... Pero no se podría haber quemado un paso previo a esa medida que... Bueno, eso es absolutamente... Que es histórica, ¿no? Hacía es 48 opinable. años que no se paraba la refinería. Es de La opinable. Teja, De ¿no? hecho, en el movimiento sindical... A ver, se sabía que podía después generar algún tipo de desperfecto. Cuando ¿sabés paras lo algo que nunca para, ¿Sabés ¿no? lo que yo pienso? Que además conozco bastante la refinería porque trabajé allí en la planta como metalúrgico, seguro. Claro, en la ampliación de la refinería cuando se hizo la planta de desulfurización. Adentro del movimiento sindical, de hecho, hay distintas opiniones al respecto de qué medida tomar en cada caso. Y eso fue debatido y está siendo debatido ahora. Ahora, lo que me parece, sinceramente, es que una cuestión que eventualmente requiere determinado mantenimiento, que se pudo haber roto en cualquier momento. Los trabajadores de ANCAP tienen pruebas de una inspección previa al paro general donde se determinó exactamente las normas de actuación y de conducta en prevención de la seguridad que había que desarrollar. Si estaba bien o no hacer el paro como lo hicieron es materia opinable. Lo que me parece que no se puede prestar porque le hace mal a la democracia y que en realidad no refleja la realidad porque nosotros no estamos en una huelga general absoluta ni estamos en una situación en la cual todos los gremios estamos al unísono movilizados. Sí es un momento que están terminando los consejos de salario y eso genera algo más de movilización. Las empresas públicas están objetivamente cuestionadas por determinadas políticas públicas. Sí es verdad que hay movilizaciones. Ahora, me parece que en realidad se trata de una campaña bastante artificial. No quiero involucrar en esto al ministro de Trabajo, pero si uno lee algunas propuestas y algunos dichos y algunas actitudes, hoy yo tengo una conversación en el Ministerio del Interior contra la represión absolutamente injustificada que se hizo en Tres Cruces contra los compañeros del transporte. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque cuando se estigmatiza una acción colectiva como la sindical, yo creo que la que pierde es la democracia. Y la central sindical representa a todos los trabajadores en su filosofía de pensamiento. Es decir, te digo por todo este lío que hubo con el sindicato policial, que hubo resistencias a que ingresara este cúmulo de trabajadores ahí al PIT-CNT, ¿no? En su momento se les ninguneó, se les dio la espalda. Es decir, hoy la central es democrática en ese sentido, es decir, porque a veces se acusa a la central de estar más del lado de la izquierda, es decir, la simpatía mayoritaria es por la filosofía de izquierda y no por otros pensantes dentro de la... Me parece re interesante lo que planteás porque, de hecho, la inmensa mayoría de los gremios resolvió 2 veces ya, una vez en la mesa representativa y otra vez inclusive en el Congreso del PIT-CNT, acoger
a los trabajadores y trabajadoras de la policía a través de la pertenencia del CIPON. Obviamente que en el movimiento obrero pueden haber diferencias y ellos pueden tomar algunas resoluciones que eventualmente no sean compartidas por algunos otros sindicatos. En tanto se respeten las decisiones de la central, no hay problema alguno y ellos la están respetando. A los policías ser aceptados? Una cuestión cultural, creo yo. Hay ciertos rechazos ahí velados. Y claro, venimos de momentos duros que de repente persisten. Yo estoy muy contento que ahora ellos hicieron una declaración que de alguna manera deslindan de esa represión tan injustificada. Ahora, tú planteaste otra cosa que me parece re importante. Ellos están en el PIT-CNT y van a seguir en el PIT-CNT, son parte de la mesa representativa, del secretariado y están trabajando colectivamente en el movimiento sindical. Pero tú hablaste de la representatividad del movimiento sindical. Mirá qué curiosidad. No existe en el mundo un movimiento obrero más representativo que el uruguayo. En primer lugar, porque hay una central única, que en el resto de los países el movimiento sindical está fragmentado, hay 10, 15, 9 centrales sindicales y todas representan una porción ínfima de la población trabajadora. En Uruguay, nosotros en el punto máximo de afiliación anduvimos en 400.000 afiliados, que es impresionante en una población económica activa de 1.200.000, cuando tú sabes que ahí tenés trabajadores por la cuenta, distintos sectores más difíciles de organizar. Pero si querés una prueba, tenés lo que pasó hace poco con las elecciones al directorio del BPS. La lista que promovió el PIT-CNT tuvo 430.000 votos, cuando la Organización Internacional del Trabajo establece que en los ámbitos de representación está bueno que la organización más representativa defina directamente sus delegados, como pasa hoy en los consejos de salario, por ejemplo. Aquí nosotros concurrimos a una elección con una lista que era promovida por un solo Uruguay, que presentó esa lista en el Hotel Enjoy, en el Conrad, junto con la lista empresarial y la lista de los jubilados, y de una personería jurídica, de una fundación recién creada, de una manera absolutamente artificial. Es decir, allí estuvo el apoyo de toda la coalición de gobierno a esa lista, y sin embargo el PIT-CNT ganó ampliamente. Por tanto, en realidad, lo que hay que preguntarse es al revés, si las cámaras empresariales son representativas, porque ellas presentaron, digamos, un candidato y en el sector empresarial sí ganó un solo Uruguay. Nosotros tuvimos más de 427.000 votos. Está bien. Ahora, se va a ir por la impugnación entonces de la papeleta celeste, ¿no? Vos ya dijiste que se flecha la cancha, que es un color asociado con el patriotismo. Ahora, no es la cuestión de fondo. Para mí no es la principal. ¿Qué van a hacer? ¿Van a impugnar igual? Pero de alguna manera se da un... Se organiza la cancha de una manera un tanto compleja. Se ha usado ese color en otras ocasiones. Se ha usado y yo creo que el centro no es la cuestión de los colores. Yo creo que no hizo bien la Corte Electoral habiendo votado por una mayoría, digamos, claramente flechada, que yo soy hincha de la celeste y bueno, y tengo que defender ahora la rosada. Pero cuando hay temas que deberían ser de unidad nacional y sacarlos afuera de los debates. Pero al final es como decís vos, acá lo fundamental es que el gobierno ubicó todo un proyecto de país de una ley ferrocarril que tiene más artículos que la Constitución de la República, en el estrecho formato de la ley de urgente consideración, que es una modalidad prevista por la Constitución, pero para algo realmente urgente, como atender la pandemia, por ejemplo, y de esa manera inhibió el debate. Cuando nosotros juntábamos firmas, la táctica que ellos aplicaron era no debatir. Yo creo que lo más importante es que ahora sí hay que fundamentar, explicar, informar y debatir. Y eso es una conquista del movimiento obrero y popular. Ahí va. Ahora, Marcelo, si gana la derogación se fortalece el PIT-CNT, ¿no? Ahora, si pierde... Y bueno, ahí yo leí ayer un artículo de un periódico nacional que decía que el Poder Ejecutivo está enlenteciendo una serie de proyectos. El primero que mencionaba es la de la seguridad social, que plantean elevar la edad de jubilarse y rebajar las jubilaciones y generalizar las AFAP. El segundo tiene que ver justamente con algunas decisiones vinculadas a las empresas públicas y ANCAP. Creo que ahí está la cuestión de la libre importación del combustible. Había una serie de proyectos que ellos están enlenteciendo. Y yo me hacía esta reflexión. Si será inconveniente la ley de urgente consideración, o se puede argumentar en el anverso, si serán altamente inconvenientes estas ideas, lo que quieren hacer en la seguridad social, que la tienen que enlentecer y ocultar
para no verse perjudicados en el referéndum. Ahora, no, pero yo te preguntaba desde el punto de vista filosófico, ¿no? ¿Cómo se para el PIT-CNT el día después de un referéndum que no es a favor de lo que trabajó y de lo que luchó, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa con las fortalezas allí, no? Y el movimiento sindical va a seguir actuando, ¿no? Porque, punto uno, esto no es para desestabilizar la democracia. El referéndum es un artículo constitucional. Punto dos, el Poder Ejecutivo actual fue electo en noviembre, digamos, del 2019 y cesa su actividad en marzo de 2025. Es decir, esto no es una cuestión gobierno sí, gobierno no. Nosotros queremos discutir 135 artículos de distintos capítulos de la Ley de Urgente Consideración que nos parecen altamente inconvenientes. Bueno, pero hay que informar. La población todavía no tiene idea bien de qué se trata, Todavía hay que desgranar. Y hay tiempo para eso porque hasta marzo hay tiempo. Tenemos 90 días más o menos, pero esa no información es principalmente responsabilidad del Poder Ejecutivo, ¿no? Porque ellos dicen, no, yo ya había hablado de que iba a ser una ley de urgente consideración en la campaña electoral, pero nadie la conocía. Es decir, en realidad ahí, en esa falta de información, queda claramente demostrado el déficit democrático que tiene utilizar esta modalidad de urgente consideración para meter todo un proyecto de país que te habla desde la educación hasta de las relaciones laborales, hasta de un departamento de inteligencia del Estado que rinde cuentas solo al presidente, es decir... Bueno, pero se le abrió un espacio en Torre Ejecutiva para que también haya talleres y cursos para también informarle a los periodistas. Sí, es un resultado sindical, de las firmas que conseguimos. Bueno, pero está bueno que se haya aceptado también por parte del Poder Ejecutivo dar un espacio para eso, ¿no? Yo creo que habla de la democracia. Está re bueno, ¿no?, de que se pueda debatir y informar de buena fe y con fundamentos, no con bolazos y mentiras. Bien, bueno, tenemos que cerrar. ¿Queda una materia para recibirte de sociólogo? No, o ya. ¿Trabajo? ¿Ya está? Sí, ya las materias las hice todas. Sí. Lo que me falta ahora, que me está costando un poquito porque entre el trabajo y la militancia, sí, claro. Me falta la monografía final. Ah, bueno. Que bueno, ahí yo la tengo que entregar. Pienso que capaz que ahora en verano me puedo poner ahí un poco está. en eso. Entre tu trabajo como metalúrgico, ahí en el puerto, más la sociología, más la presidencia del Frente Amplio, más los hijos, más la mujer... Hay que manejarse, ¿no? Hay que ir articulando todo. Gracias por haber estado con nosotros esta un gustazo, mañana. La verdad. Un placer, Marcelo. Yo una vez te mandé un mensaje desde tu perspectiva como trabajadora, que estaba muy contento cuando después de una interrupción del trabajo, pues yo sé lo que es estar en el desempleo, digamos, conseguiste un trabajo, yo me quedé muy contento. No, así que yo me acuerdo perfectamente te agradezco mucho la invitación. Y yo te agradezco que hayas tenido ese gesto en ese momento, que es importante, claro, ¿no? Que cuando uno está ahí... Si sabré yo cuando toca ir al seguro de paro o cuando viene que de lo te que es quedas toda sin la trabajo. lucha por tener una fuente de trabajo sin ningún tipo de dudas. Gracias, Marcelo. Bueno, arriba y muchas gracias por la invitación.